Y bueno, queríamos comenzar este viaje a Creta con la dedicatoria del libro, ¿no? Que es dedicada pues a Ana Pollo, ¿no? Que dices, Ana Pollo, mi profesora de griego, entusiasta y que te abrió el apetito y los sentidos. Y a mí me ha parecido, me llama mucho la atención porque es una dedicatoria como muy breve, pero muy cargada de significado. Porque en esas pocas palabras está contenida toda la semilla del viaje. Alguien que enseña no solo conocimiento, sino entusiasmo, pasión y una entrega que transforma el aula en un auténtico espacio de iniciación. Una iniciación que también nos vamos a encontrar en algunos poemas, ¿no? Ese paso de la edad, digamos, infantil a la adolescencia y edad madura, que se refleja también en la poética de este viaje a Creta. Y bueno, igual por relacionar también, ¿no? Que no sé si Ana Pollo fue solamente una profesora o más allá una guía, y quizás sin saberlo practicaba algo muy cercano al concepto de Poyet, esa suspensión del juicio del que hablaban los filósofos escépticos griegos y que también abordas en tu obra. Una forma de ver el mundo que no te impone certezas, sino una apertura a todo lo que pasa, a todo lo que llega y a todo lo que te resuena. Quizás para empezar, la primera pregunta es, no estamos en un libro realmente pues de viajes, ¿no? Tal y como lo solemos concebir, sino en un libro que lo que narra es ese anhelo del viaje, ese proceso, ese deseo de llegar. Incluso en tu caso, bueno, parece que hay una fricción, ¿no? Desde el principio entre ese ansia por ir y ese temor por no llegar, pero también el disfrute de todo lo imaginado hacia el viaje. Uh-huh. Pues sí, a ver, el origen del libro es que, bueno, lo que me suele pasar a mí siempre, que yo cada vez que planeo una cosa o que hablo, pues como dicen en mi casa, sube el pan. Entonces yo todas las planificaciones que hago es para que luego salga lo contrario, ¿no? Y en esta ocasión pues me pasó lo mismo. Yo llevaba planeando este viaje, bueno, pues hacía tiempo, ¿no? Desde la Semana Santa de 2022 dijimos, pues el año que viene vamos a Creta, que era un destino que yo tenía muchas ganas de ir. Y entonces se me ocurrió pensar, bueno, pues igual puedo hacer como hacen muchos escritores, que van allá y luego pues a la vuelta escriben un libro, ¿no? Y digo, pues como me gusta tanto ese país y tengo muchas referencias, muchas cosas, pues a lo mejor puedo hacer eso, ¿no? Y bueno, pues luego la vida te lleva donde le da la gana. Yo escribí el libro antes de ir. ¿Y por qué lo escribí antes de ir? Pues porque me fui, como digo, me fui creando muchas expectativas porque era un sitio, un destino pues muy deseado por mí, con el que había escrito recientemente un libro juvenil en el que hablaba de Creta, de Artemisa, había estado documentándome un montón, buscando sitios, entonces me hacía muchísima ilusión poder ir a ver en vivo esos lugares y bueno, aparte de todo lo que haya en Creta, pues no, osos, festos, todas estas cosas que ya, ¿no? Que solo con eso. Y además me había puesto la expectativa de escribir un libro a la vuelta, entonces casi nada, ¿no? Y entonces ya me empezó entre la ilusión, pero también a surgir un poco de mal rollo, de ansiedad, y dije, a ver, me estoy ganando todas las papeletas para darme un bofetón cuando llegue allí, que me voy a caer del guindo y va a ser aquello el desastre, ¿no? Porque es que iba ya muy flipada. Y digo, bueno, baja un poco a tierra, porque si no es que es imposible que la realidad esté, o sea, me estoy montando una película que a todos los niveles, que va a ser aquello, bueno, me estoy auto-saboteando, ¿no? Y entonces digo, bueno, empecé a pensar sobre eso y mi manera de pensar, como es a través de la poesía básicamente, porque es así como funciona mi cabeza, pues empecé a investigar sobre eso, a cómo podía pues desmontarlo en la medida de lo posible, cómo llegar con una mirada un poco más limpia, cómo dejar que la realidad y que la verdadera Creta pues saliese, ¿no? Porque yo iba ahí ya con un montaje que digo, no sé qué voy a ver. Sí, ya me lo he visto, me lo estoy viendo todo. Entonces eché un poco el freno y empecé a pensar de otra manera. Eso me llevó a, pues bueno, al final
quieras que no, todo te lleva luego a los griegos, que ya esta gente ya ha hablado de todo. Y bueno, pues eso, ¿no? El concepto de epogé, la mitología, y entonces, bueno, voy haciendo esa investigación de cómo, de si se puede, si no se puede, hasta qué punto es posible, pues llegar con una mirada un poco más inocente, más limpia, y dejar que otras cosas lleguen y no llegar tan condicionada y tan ansiosa, ¿no? Me da un miedo, y también dije, bueno, voy a parar de ver tantas fotos, y porque luego dices, es que voy a llegar y ya me lo sé todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un poco el proceso del libro, y así salió. Dije, bueno, por lo menos una carga ya me he quitado. Sí, ¿no? Sí. Y luego da la sensación de que, bueno, se aborda excreta, ¿no?, el destino final, pero en realidad de lo que estás hablando es como Grecia casi en su conjunto, ¿no? Porque hay muchos elementos que remiten no solamente a Creta, sino a la cultura griega más en su conjunto, a la mitología, y también a, bueno, muchas referencias a la infancia. Entonces yo no sé si Grecia en este caso es un viaje a los recuerdos también de tu infancia, todo este proceso, y a la idea de Grecia que tenías en ese momento, que me imagino que, bueno, me da la sensación que eres una niña de las aficionadas, ¿no?, a la mitología y a... Sí, tampoco es que fuera una obsesión, pero sí que es cierto que teníamos algún libro de mitología en casa que nos encantaba leer una y otra vez, con dibujos, y bueno, sí que me atraía, pero bueno, yo creo que el conocimiento llegó de más mayor, ¿no? Y claro, luego cuando empiezo a escribir, pues evidentemente con todo esto que te digo, que había estado también informándome sobre mitología, pues es que los mitos también, como todavía están tan vivos y te refieren a tantas cosas, pero la mitología, por un lado, la que llega aquí es darle un poco la vuelta, y porque como en este proceso lo que estaba intentando es buscar una mirada diferente, buscar una purificación, también de pronto los mitos los abordo de otra manera, desde otra perspectiva, igual no desde la óptica que siempre nos cuentan, como del héroe, del ganador, sino igual desde el otro lado, ¿no? Desde los monstruos, desde las víctimas, habla el Minotauro, y entonces me empiezan a caer un poco antipáticos todos estos héroes de Teseo, Jasón, que van matando por ahí, ¿no? Y en plan, de pronto me dan un poco de tirria, ¿no? Y entonces hay una mitología, pero un poco, pues, pasada por mi filtro, y por esa mirada desde el otro lado. Y claro, luego también pues van saliendo cosas que en poesía siempre, cuando empiezas a indagar, no sabes lo que te va a salir, y claro, había muchas cosas de la infancia pues que emergen, ¿no? Y está mi abuela, están mis hermanas, los juegos que hacíamos de pequeñas, pero bueno, ya te digo, van saliendo, yo dejo que vayan saliendo las cosas, no todo lo que me pueda conducir bueno, pues a sitios interesantes para mí, y pues ahí dejé que saliese todo, popurrí. Interesante, pero vamos. Sí, porque uno de los poemas precisamente lo que abordas es cómo jugabais a ser, bueno, pues la tripulación, ¿no?, de Cousteau. Sí. Y es una referencia que, claro, igual rompes, ¿no? Estás hablando pues de Grecia, de mitología, pero claro, tienes ahí el mar, tienes el agua, tienes la aventura y tienes el monstruo, ¿no? Sí. Porque, bueno, jugabais a que os perseguía un gran tiburón blanco y conseguías siempre, ¿no?, salir después más o menos con casi todos los brazos, piernas enteras, ¿no? Y luego os ibais a cenar, ¿no? Sí. Que es un poco esas transiciones que tenemos en la infancia, ¿no? De la emoción, de lo dramático. Que lo pones todo ahí. Y luego tranquilamente te sientas, cenas y te pones en pijamita y a dormir, ¿no? Y que hace un poco el resumen también de una buena forma de abordar cualquier viaje. Que tienes el momento de emoción, de aventura, pero luego te puedes encontrar con lo cotidiano. Y también es bonito, también es interesante. No sé si te ha pasado eso con Creta, ¿no? De esa idealización a encontrarte los pequeños detalles cotidianos de la vida allá. Sí, en ese poema hablo
más del jugar, porque estoy probando distintas miradas, entonces hablo de jugar a ver cómo, si se puede llegar a jugar como cuando eres niño, a esa mirada, y entonces por eso recuerdo esos juegos en los que es que lo vivías, ¿no? El cómo que era realmente sin el cómo, ¿no? Que es que lo vivías así. Entonces hablo, bueno, si eso realmente puede ser recuperable, el ponerme el mirar como una cámara, el mirar de como, no sé, pues de distintas perspectivas, ¿no? Voy preguntándome si puede ser eso de alguna ayuda o no. Y en cuanto a lo que dices tú de lo cotidiano, sí que hay también varios poemas en los que hablo de eso, ¿no? De lo infraordinario que hablaba Georges Perec, que también yo lo que no me quería perder era eso, ¿no? Hay un poema que dice que quiero viajar, quiero ser consciente de estar en Nosos, de estar en el palacio, de estar viendo el trono, pero dejar, no me sé ni citar a mí misma, o sea, así me parece que se dice, de ser atravesada por una cardelina en el salón del trono, ¿no? No perderme toda la naturaleza, todo lo que hay ahí, ¿no? Porque eso, ¿no? El dejar que los detalles, que lo cotidiano, no perderte una florecilla que hay por ahí, una tortuga, un olivo, y porque a veces eso vas como en esos viajes, el ver todo, el leerte todas ¿no? Las informaciones, los panfletos, el museo, y te estás perdiendo a lo mejor unas cosas espectacular que está pasando a tu alrededor, aunque sea ya digo, un pajarillo o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que para mí lo extraordinario va unido también de eso infraordinario que tiene el mismo valor. Sí, bueno, has comentado, ¿no? que citas a Georges Perec. En tu libro hay muchas citas previas a los poemas, pero no solamente de autores, bueno, de escritores y poetas, sino también de muchos filósofos. O sea, llegas a citar a Kant también para expresar, o sea, que no solamente, o sea, que mucho de lo que percibimos es lo que ponemos nosotros mismos, ¿no? En esa mirada. Nos hemos cargado la cita de Kant directamente, pero lo que quería decir de una forma mucho más, digamos, mucho más exacta, yo creo que era eso. ¿Por qué has introducido también esa mirada filosófica a la hora de acercarte a este proceso de viaje hacia Grecia, hacia Creta? Bueno, porque ya te digo, cuando yo empiezo a interrogarme sobre esto, pues al final te das cuenta de que en la filosofía también están esas preguntas, ¿no? Y entonces a mí hay mucha cita que no es algo que yo suelo hacer en otros libros, pero en este caso, más que el citar por citar la frase y tal, para mí era una manera de hacer como un diálogo, en algunos casos dar un contexto y también ponerlo a prueba porque muchas veces tienes pues las grandes ideas que te han transmitido de la filosofía, etcétera, grandes pensadores, pero que tú dices, bueno, ¿y yo qué pienso realmente de esto? ¿No? Ahora tengo que constatarlo, tengo que vivirlo, tengo que interiorizarlo y ver si comulgo o no comulgo y si estoy de acuerdo o no. Entonces esas citas para mí son un punto de partida con los que a veces me sirve para ir en esa misma dirección o en otra. Y por eso es un poema con mucho diálogo, ¿no? Pero pues de todas las lecturas y de todas las influencias que me iban surgiendo. Tampoco era una cosa que yo me pusiera a buscar de meter con calzador, ¿no? Sino que de pronto pues me acordaba de algo, de una referencia o leía algo y decía que iba un poco por este tema, ¿no? Y entonces pues me ayudaba a mí como para proseguir en ese camino. Y entonces, bueno, hay gente que igual no le gusta mucho el que haya citas y esas cosas, pero yo creo que en este caso están por un motivo. O sea, si no, yo soy mucho de revisar y lo que creo que sobra lo quito. O sea, pero en este caso me parecía que suma al poema. Bueno, no sé si es el momento de ese poema, ¿no? Hablando de citas, sí que citas al escritor Porriña
y introduces una figura que realmente se está reivindicando ahora más que en el pasado, que es la figura de Butes, ¿no? Quien decidió, yendo en el barco de los argonautas, no seguir, digamos, la civilización, ¿no? El sonido estructurado, trabajado, bello, ¿no? Pero culturalmente bello bueno, de la lira de Orfeo, sino lanzarse al mar e ir hacia las sirenas, ¿no? Las mujeres pájaros, con ese canto pues mucho más ligado a la naturaleza, mucho más ancestral, salvaje también. Entonces, bueno, uno de tus poemas precisamente se centra en esta figura y yo creo que tenías pensado sí, el pues, leerlo, ¿no? Pues es me parece que es el 3. Dice, Orfeo triunfó sobre el canto de las sirenas, dice Polonio. Si se sigue el griego palabra por palabra, la cítara violó el canto de las vírgenes. Orfeo opone una violencia exclusivamente viril al canto acrítico. De los 50 hombres, salvaremos a Butes. Butes el saltador, aquel que desoyendo la cítara de Orfeo, dejó el remo para entregarse al baile, a la espuma del mar, a la voz indistinta, la que no da retorno, ni ordena, ni unifica, a la música fásica, aguda y continuada de las mujeres pájaro, las llamadas seirenes, las que atan por el cuello. Muy bien. Y que ahí lo que como comentábamos, ¿no? Hay una reivindicación de esa parte natural y quizás podemos pensar esas sirenas como esas antiguas figuras más conectadas con diosas primigenias, ¿no? Que poco a poco, dentro de la línea digamos, del desarrollo de la mitología griega, se fueron dejando más atrás o tuvieron unas connotaciones más negativas. Realmente esa idea de lo ancestral, de esa diosa madre, ¿no? Que se encuentra también en Creta, y luego hablaremos, ¿no? La relación que estableces con otra diosa, como es Artemisa, se encuentra en tus poemas. Sí, aquí como digo, la mitología, pues bueno, pues tiene toda esa fuerza que es que lo contiene todos los temas universales y es muy interesante darle la vuelta y ver los nuevos enfoques. Entonces, esta figura de Butes, como dicen, ¿no? Es un poco la reivindicación, pues en contraposición con la música ordenada de Orfeo, la música instrumental, y es volver un poco a lo salvaje, que bueno, pues Creta es la diosa Artemisa, la diosa de lo salvaje, de esos paisajes, ¿no? Un poco que también se menciona aquí a Nietzsche de los opuestos que son, ¿no? Pues entre Apolo o Dionisos, ¿no? Como dejarse un poco llevar por ese lado un poco más instintivo, visceral, bueno, por ese lado más de nuestra naturaleza más primitiva, ¿no? Y entonces, pues también es ese camino de investigación el que hago ahí, ¿no? No ir con esa mente tan lógica, ordenada, sino, bueno, pues dejar también que surja ese otro lado y lanzarte a las sirenas, ¿no? A oír, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Salirte del camino, ¿no? Del guía y explorar un poco por ahí y darte algún culetazo también. Y justo has citado a Artemisa, ¿no? Que Artemisa es, yo creo que una diosa complicada de entender hoy en día, además, ¿no? Porque para empezar es una diosa cazadora, pero a su vez es una diosa que preserva lo salvaje, o sea que él, ¿no? Caza, pero a la vez cuida ese entorno, digamos, natural, ¿no? Más allá de los espacios culturales. Es una diosa que en muchas ocasiones además es muy dura, es muy brutal, que preserva además su virginidad como un elemento de no depender de ningún dios, de ningún hombre, eh, con lo cual es una diosa con muchísimas capas, muchísimos matices. Y que además, bueno,
que realmente su culto está muy extendido por distintas zonas de Grecia. Quizás se le conoce mucho en Ática, ¿no? Y hablamos de algún rito concreto que de pasaje a la edad adulta, pero también esa relación concreta que tú sabías que estaba ahí, pero cuyas pistas te costó también encontrar, ¿no? Entonces, me gustaría que contases un poco esa labor casi de investigación, ¿no? De Sherlock Holmes Sí. que Bueno, tuviste que a realizar nivel muy... para ir buscando esas pistas de la diosa que parecía que se habían difuminado en la isla de Creta. Sí, porque es que yo, a raíz de ese libro que había escrito, pues encontraba muchas veces referencia a Artemisa como la diosa cretense, la señora cretense, pero luego realmente me ponía a buscar a ver si había algún santuario, algún templo o algo allá, pero no tenía ninguna pista. Había como 3 datos y muy cogidos con pinzas, y entonces empecé a buscar y buscar y encontré pues una cueva en el que hay una estalagmita enorme que tiene forma de osa, y entonces está dedicado a Artemisa, pero como muy remoto, o sea, una cosa que me costó bastante, ¿no? Y que luego allí casi ni la encontró, o sea, de churro la vimos al final, no había nadie allá, y luego pues poco más, o sea, luego había una leyenda de un lago que decía que se había bañado allí, pero no había nada, ningún resto, ni nada, y poco más, ¿no? Y entonces me pasó una cosa muy curiosa, que es lo que me acordé, se lo contaba a María Belmonte, que es también una viajera enamorada de Grecia, y ella le llamaba momentos griegos. Entonces nos pasó un momento griego porque, como digo, nosotros, aparte de decir, bueno, pues vamos a ver esto, nos dejamos mucho llevar, ¿no? Sin más. Pues, vamos, estábamos volviendo de un monasterio precioso que habíamos visto, y como teníamos tiempo, pues por la carreterilla, allí por el monte, vemos que ponía cueva de no sé qué. Y digo, ¿vamos a verlo? Sí, venga, boom, volantazo. Y nos metimos para allá sin saber ni qué era ni nada. Y entonces ya era un poco, pues estaba atardeciendo, estaba la cueva aquella en una hondonada, cubierta de una entrada gigantesca, pero llena de vegetación. No había nadie, o sea, ni para entrar, ni ningún cartel, y decíamos, ay Dios, no sé dónde nos estamos metiendo, pero para adentro. Y total, y allí con los móviles, aquello era enorme, empezamos a bajar, de repente revolotean pájaros por arriba, no sé qué, un poco, daba mucha impresión, de verdad. Y aquello seguía y seguía, iba bajando, y de repente, pues mi marido se vuelve y dice, me está entrando un mal rollo, y le digo, a mí también me está entrando una sensación aquí que no somos tampoco aprensivos, que nos gustan estos espacios, pero había una carga ahí de, no sé, y dijimos, salimos gritando, los dos ahí, bueno, vamos, y apenas hice un par de fotos allá, y ya subimos, y arriba habían hecho una pequeña ermita, que creo, que no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces a la cueva le habían puesto también ese nombre, y pues ahí grabé un vídeo muy cortito, ¿no? Que se ve la ermita y luego se ve un poco la entrada de la cueva, que apenas se ve porque está, ya te digo, comido por la vegetación. Y grabé ese vídeo, y luego cuando ya estaba en Pamplona dije, pues igual lo puedo utilizar, y encajo este poema de Artemisa aquí, porque es cortito y va justo con el tiempo, así sin más, ¿no? Y me parecía que además, como era tan agreste, pues encajaba. Y así lo hice, y al tiempo, pues Fer, que estaba revisando las fotos, se le ocurrió investigar qué cueva era aquella, y de repente viene y me dice, ¿sabes qué cueva es esta? Se llama Cueva de Escotino, que luego María me dijo, es cueva escondida en griego, y resulta que es como la cueva más grande que hay en Creta, que tiene restos desde el Neolítico, y allí había culto a la diosa más antigua, la diosa madre de Creta, Britomartis, que luego fue asociada por Artemisa. Y era una diosa terrorífica, que daba tanto miedo a los griegos cuando llegaron allá, que para dulcificarle le cambiaron el nombre, le pusieron Dama de las Montañas, porque era pues como para quitarle un poco el miedo que le tenían, y entonces luego se vinculó a Artemisa. Y claro, a mí cuando me lo contó,
me quedé blanca, porque, bueno, si queréis podemos ver ese vídeo, que son vídeos caseros, que además yo lo grabé así, pues a lo tonto lo bobo, porque no tenía ni idea, y este se titula La portadora de luz. La portadora de luz, la señora cretense. ¿Por qué se pierde el rastro de Artemisa en la isla? Las ruinas desmigadas de un pretendido templo en el monte Kefala. Una cueva remota con un oso tornado estalagmita. La lejana leyenda de sus baños en un lago insondable. Es como si la diosa de los terrenos vírgenes hubiera decidido fusionar su esqueleto con la tierra, de modo que tal vez baste con descalzarme y caminar. De todos modos, ver bañarse a Artemisa era peligro de muerte, claro, ¿no? Cuando hemos hablado de esa dureza, ¿no? De la propia diosa, pero a su vez era una diosa con esa dualidad, ¿no? Que las mujeres jóvenes la sentían como protectora realmente, y luego en los partos también, ¿no? O sea, tenía como esa doble vertiente, y hablas además, bueno, en otro de tus poemas, que es muy bonito, precisamente uno de los ritos más conocidos, ¿no? de Artemisa, de los que, bueno, se ha podido guardar memoria, que era ese paso de la edad infantil a la edad, bueno, adolescente, adulta, que empezaba muy prontito. Entonces, bueno, era un primer paso, tampoco era del todo a la adultez, pero bueno, como un primer paso ya de... Sí, una preparación. Una preparación, ¿no? Para lo que podía venir en el futuro y sus peligros, y ese paso de lo natural que supone que es la infancia, pues hacia lo más cultural, que era cuando las niñas, ¿no? Se convertían en osednas y bueno, correteaban con antorchas, y había persecuciones, había ritos, había, suponemos que igual hasta sangre, ¿no? Porque en general todos esos ritos sean como duros, ¿no? De ese paso, pero había también un elemento de juego y de naturaleza muy fuerte. Y de eso hablas también en tus poemas. Sí, es que ese rito me llamó mucho la atención porque me pareció maravilloso, ¿no? Que es en un santuario que se llama Santuario Braurón, de Artemisa Brauronia, que, bueno, pues tiene que ver con todo, con una osa. Por eso cuando veo en la cueva con la osa, digo, esto tengo que ir a verlo. Y es un rito, claro, que sabéis que había un gran secretismo, ahí solo podían participar mujeres, entonces iban desde Atenas también, no sé cada cuánto tiempo era, iban las niñas pequeñas, en un desfile iban hasta ese santuario, porque en Atenas también había entonces un templo dedicado a Artemisa Brauronia, pero dependía de ese otro, y llegaban allá y entonces hacían unas ceremonias que, bueno, se contaba que en ese santuario habían protegido a una osa que estaba embarazada, y un hombre que se cuela para ver a su hermana dispara a la osa y la mata. Entonces, claro, Artemisa, pues inmediatamente el dios griego, ¿qué va a hacer? Pues la compasión no se contempla, ¿no? Entonces castigó a Atenas con una peste terrible, hasta que el oráculo les dice que para expiar ese asesinato, pues las niñas que van allí a hacer esa ceremonia tenían que hacer durante un día comportarse como osas, las artoi, las oseznas, y entonces vestían unas túnicas azafranadas, cortas, como Artemisa, y corrían, bueno, hacían una serie de ritos, y a la noche, con antorchas, corrían por el bosque, unas eran osas que perseguían a las otras. Imaginéis qué tiene que ser eso. Fascinante. Había una sacerdotisa, también se ponía una capa y así. Y bueno, pues después de todas esas ceremonias había música, luego ya dejaban entrar a todo el mundo, ¿no? A la gente, y había música, poesía, carreras, etcétera, ¿no? Y a mí eso me fascinó, ese ritual. Y en el Museo de Braurón además hay unas esculturas de niñas que son preciosas, pero una maravilla. Y entonces, pues en Creta, cuando me encuentro este resto con las osas y así, pues yo empiezo a fabular y decir, igual allí también se podía haber originado, porque, bueno, pues hay también teorías de que Artemisa puede venir de una raíz
indoeuropea, porque es una diosa muy antigua y fíjate, el oso está muy vinculado también, ¿no? En la prehistoria, esos ritos. Entonces, bueno, ya me empiezo a montar unas películas y entonces ahí hay varios poemas que escribo, pues eso, sobre estas ceremonias y luego tuve la suerte, como ya me había escrito el libro, pues mira, eso fue lo bueno, que me llevé el poema y cuando encontré la cueva, pues leí el poema en la cueva y fue muy emocionante, la verdad, con el pedazo de oso aquel natural, que es una estalagmita, ¿no? Y bueno, pues cosas así, de estas que se viven. Sí. Y aparte del rito, claro, el oso, lo que dices, ¿no? Lo relacionamos más con la prehistoria o incluso más con el norte de Europa, más que con el Mediterráneo, ¿no? Es una figura y sin embargo está muy presente en todos estos rituales del Mediterráneo, como has comentado. ¿Y para ti qué representa la osa? Pues es que yo creo que yo, vamos, en mis teorías, ¿no? Que bueno, que estas cosas que me saco yo un poco de la manga, pero también he leído alguna cosilla así al respecto. Pues eso, yo creo que es que estas diosas, como te digo, que se van fusionando unas con otras, ¿no? Y que por eso que tienen una antigüedad, pues antiquísima, ¿no? Y yo creo que viene de todo ese culto, y claro, el oso, ese animal que era tan poderoso, y luego la osa, que es tan maternal, que cría a sus hijos ella sola, que es tan fiera, pero a la vez tan, pues eso, ¿no? Tan maternal, tan protectora, es muy Artemisa. O sea, que poca broma, ¿no? Es muy, qué bonito el oso, no sé qué, pero luego el zarpazo. Entonces, claro, Artemisa luego se la domestica un poco también, sale con sus ciervos, con su cortejo de ninfas, pero yo creo que la fueron como también por lo que imponía, ¿no? Pero en mitos como más antiguas está esa osa presente y es a mí lo que me molaba, ¿no? El oso por ejemplo, en el famoso mito de cuando Artemisa en la Odisea van a ir no, en la Ilíada, cuando van a salir a Troya y Agamenón pues comete la hibris de decir que bueno, que es el mejor cazador y que caza un ciervo que es de Artemisa, y Artemisa dice, pues ya lo has cagado, muchacho. Entonces corta los vientos y entonces no pueden partir hacia Troya. Y entonces el oráculo le dice que tiene que sacrificar a Ifigenia, su hija. Y entonces en algunas versiones del mito, cuando van a matar a Ifigenia para conseguir que se levanten los vientos, Artemisa se compadece de ella y sacrifica un ciervo, en algunos bueno, otros animales, pero bueno, suele ser un ciervo, y en algunas vertientes, como te digo, coge a Ifigenia, que a mí es la que más me gusta, y por eso pues me la quedo, coge a Ifigenia y se la lleva al santuario de Braurón, para que esté allí de sacerdotisa, y ya, yo creo que era un poco protegerse del mundo masculino, ¿no? De decir, ahí estamos a salvo ¿no? de todo, y se la lleva allí. Sí, de estos que, ¿no? Les casaban, les raptaban. Sí, por eso, y ahora te sacrifico y así. Claro, ¿no? Bueno, venga, pues. Y entonces, en ese santuario de Braurón está también la leyenda de que la tumba de Ifigenia está ahí, porque se encontró en una cueva la tumba de una mujer, se pensaba que era la suya. Pero bueno, esto es mitología, ¿eh? Tendría que ir a buscar yo. Sí, ¿no? A ver qué encuentras. De todos modos, con estas figuras de mujeres, en otros momentos sí me llamó la atención lo que hablabas de, ¿cómo era? Vírgenes, fosforitas y tóxicas, ¿no? Entonces, que bueno, que es un salto, ¿no? De, digamos, estético fuerte frente a lo que estamos hablando de mitología. Pero ¿a qué te referías exactamente? Yo creo que está muy hilado, ¿no? También con estas figuras de diosas. Sí, eso me estaba acordando de... Bueno, yo es que si no sois... ya tenéis una edad, pero antes de pequeñas teníamos unas vírgenes, creo, de Lourdes. Sí, qué miedo. Sí. Que brillaban por la noche.
y todas ahí con la Virgen, cómo mola que tenga, ¿no? Y de noche y venga todo para aquí, para allá, y luego eso debe ser súper tóxico. Sí. Y bueno, pues entre otras cosas, como jugábamos con el mercurio del termómetro, la Virgen esa, pues. Y entonces me acordaba de la Virgen esa fosforita y tóxica. Pero el peligro no es tanto, ¿no?, como el que te den el flechazo, pero bueno. Sí, es un poco menos directo, ¿no? Tiene su riesgo. Muy bien. No sé, ¿quieres leer algún otro poema y así lo comentamos? ¿O? Pues si queréis, a ver, pues empiezo por... Sí, como te he saltado todo el orden, puedes empezar por el primero, si no. Vale, a ver. Volaremos de Atenas hasta Creta, justo el trayecto inverso del triunfador Teseo. Hace unos 20 años que realicé una ruta similar, de Atenas a las Cícladas. Nada recuerdo de ese viaje en avión, ni del de vuelta. De las islas guardo 3 instantáneas. Mi pasado gotea, se escurre a chorretones por este colador que es mi memoria. Esta ruina del tiempo, que no sé a quién sostiene, ni me importa. Bueno. Eso es en Gortina, que es un sitio más moderno, no es de la época minoica, pero es precioso también. Y entonces luego también me planteaba que digo, bueno, ¿por qué me preocupo tanto si luego a mí se me olvida todo? Luego me acuerdo más de la emoción, de las sensaciones que de luego ya, ¿no? Más como... Sí, o sea, yo tengo muy mala memoria, entonces, bueno, pues que también es eso un poco, al final, también la conexión con las ruinas, ¿no? Que al final todo va olvidándose y va degenerando. Y bueno, y decía, bueno, ¿y qué? ¿No? Pues ya estaba ahí, lo he disfrutado, que quede lo que quede, la experiencia. Sí, además no pasa nada, bueno, que la memoria es un poco, ¿no? Sí. De lo que hablas es del barco de Teseo, ¿no? Que el barco de Teseo, ¿no? Eso, ¿cuándo deja el barco de Teseo de ser el barco de Teseo? Si lo vas reconstruyendo, cambiando continuamente, ¿no? Cuando deja la Acrópolis de ser la Acrópolis, cuando van añadiendo trocitos, los quitan, los llevan, los traen, unos están en el British Museum, otros están... cuando deja Creta de ser Creta también, ¿no? Claro. Porque te encuentras un universo que en algunas partes muy reconstruida, más con una mirada muy posterior, ¿no? Como sí, el Palacio de Nosos, es una fantasía totalmente británica. O sea. Sí, ahí se lo reconstruyó como le dio la gana. Sí, sí, ¿no? Pero bueno, esto también es curioso, ¿no? Está también chulo, tiene, ¿no? Su encanto, pero, ¿no? Sí, pero vamos que sí que dices, pues es una reconstrucción y pues sí, luego hay otro poema que puedo leer porque ahonda un poco en esto y así os lo puedo comentar más a fondo y así lo entendemos mejor, que es el 4, que es el de la isla, que empieza en la isla de Delos. Y este está dedicado a Román. En la isla de Delos, el guía nos propuso este ejercicio. Intentad levantar los edificios, imaginad las casas y las calles tal como en realidad fueron. No he vuelto a compartir otra excursión turística. La gente en el museo prefería las láminas con la reconstrucción exacta de los templos. Yo guardé en mi memoria la imagen de una charca donde trozos de ánforas se ahogaban en el barro entre ranas y algas oscurísimas. Qué pena el abandono, que todo esté tan roto, lamentó una señora. Sentí que visitábamos distintos universos amparadas por dioses enemigos. Y digo, oye, pues sí, pero sí, a mí lo que me gusta realmente, lo que me atrae, son las ruinas, ese, ¿no? Ese ver que el tiempo que pasa y cómo se transforman las cosas y que al final todo acaba y se convierte en otra cosa y la belleza de que se va fundiendo con la naturaleza y con
Entonces a mí ahí realmente es lo que me encanta. A mí cuando me viene, pues esto imagínate ahora, no, yo no me quiero imaginar cómo era antes, ya me miraré un libro de historia si quieres. Es que yo creo que también hay una lección ahí, ¿no? De la impermanencia, de ni siquiera todo eso, ¿no? Ha sobrevivido, ¿no? Y lo que sobrevive, pues es maravilloso, ¿no? Verlo así, pero disfrutando también pues de ese aspecto, ¿no? De esa degradación, que hay belleza ahí también. O por lo menos yo no sé, yo igual estoy muy grillada ahí. Pero bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Todos esos pedruscos que dicen algunos, que aquí no hay más que pedruscos, está todo roto. Sí, es todo igual. Ya me he visto uno, me subo al autobús y ya está, ¿no? Ya se ha perdido esa visión que había, no sé, en el siglo XIX, ¿no? Que era realmente la conexión romántica era con las ruinas más que con el hecho histórico pasado, ¿no? Que eso se ha perdido un poco. Hay una visión a veces un poco de parque temático, ¿no? Si te lo reconstruyen, te lo imaginas, si tienes la experiencia inmersiva de que te vistes de tal, entonces funciona. Si no, pues ya es otra cosa, ¿no? Hombre, pues yo creo que cuando ya vas con un conocimiento de lo que había allí, es que ya te basta, porque es la impresión que te da, o sea, es que ver el Partenón o estar en Knossos y a pensar en el Minotauro y en todas estas cosas, tampoco te hace falta. ¿Qué más fiestas quieres? No sé, ¿no? Pues ya, si es que es una pasada. Y antes, bueno, pues es un poco por ahí. Sí, relacionado con el viaje, otro bloque de poemas, ¿no? Porque casi parecen como una pasarela. Hablas de distintas ciudades y distintos síndromes y distintas patologías, ¿no? Que es como una especie de una revisión casi de la salud mental a través de ciudades y de cómo abordamos los viajes, ¿no? Ya. Empiezas contraponiendo pues París y Florencia con, o sea, el síndrome de París y luego el síndrome de Stendhal en Florencia. Uno por exceso, ¿no? Y ese entusiasmo que al final te hace sentir fatal y tienes como una especie de... Sí, que da un malestar horroroso. Y el de París, porque no le terminas, al final hace que no terminas de pillar al final el punto y como que te falta algo, ¿no? Del país imaginario, no, es que te falta algo, no. Es que se ponen malísimos. Es que, sí, cuando estaba con esto también, pues empecé... Claro, yo no conocía el síndrome de Stendhal, ¿no? El que te da el Stendhalazo, que vas ahí, qué maravilla, tal, ¿no? Y entonces te entran los sudores y todas estas cosas, ¿no? Pero es que existe el contrario, ¿no? Que este yo no lo conocía, que es el síndrome de París-Shokogun, que está en japonés porque les pasa sobre todo a turistas japonesas, sobre todo, bueno, es que igual lo leo porque para qué lo voy a explicar si, ¿no? Si, a ver, las gafas, no veo. Entonces esto me llamó la atención, me hizo mucha gracia, porque digo, esto es un poco el miedo que tengo yo, que me dé el París-Shokogun allí. Y mira, a ver, aquí está. Vale. Y a raíz de ahí empecé a ver que es que hay unos cuantos síndromes relacionados con los viajes, y dije, bueno, yo tampoco soy tan rarita, ¿eh? O sea, para que haya síndromes documentados con todas estas, y voy en la cita, voy enumerando los síntomas y están recortados, porque es que aquello te puede dar chungo. Pero vamos. Y hay otro también muy gracioso, que no sé si conocéis, el de Jerusalén, que ese es ya una ida de olla, que digo, bueno, me encantaría que me pasase. Los voy a leer los dos, ¿vale? Son muy cortos. Dice, el de París-Shokogun, que es el síndrome de París, dice, síntomas: desilusión aguda, alucinaciones, sentimientos de persecución, desrealización, despersonalización, ansiedad, mareos, taquicardias, sudoración y otros. Entonces, dice así: la Embajada de Japón cuenta con una línea de 24 horas para atender a los turistas, sobre todo mujeres alrededor de los 30, cuyas mentes revientan cuando el París que llevan, bellamente trenzado a sus neuronas, se estampa de narices con la vida. Cuando esto sucede, los barrenderos franceses
encuentran en las calles, mezclados con basuras y excrementos, cadáveres extraños de boinas, curasanes, amelíes. Porque debía hacer muchísimo daño la película de Amélie. Las pobres japonesas ahorrando allá a venirse a Europa, a ver París, con curasanes, las moticos, ¿no? Con sus pañuelitos al cuello y todo, ¿no? Tocando el acordeón, y se encuentran a los parisinos. Claro, les da un jamacuco a las pobres con el frío, la suciedad, los bordes que son. Se ponen, es que hay un teléfono, es que es verdad, lo de las 24 horas de atención, o sea, se las llevan en camilla. Entonces, claro, digo, bueno, pues está bien saberlo para que no tenga que llevar. Igual no nos pasa, ¿eh? No, a mí yo creo que tanto no, pero me daba mucha pena, la verdad. Decía, ay, qué pobres, que es como otras películas un poco más actuales y menos ñoñas, porque luego, claro, el de Stendhal lo conocemos, pero luego está el de Jerusalén, que a este me apunto. Los síntomas. La enfermedad tiene el carácter de una psicosis y se exterioriza con signos de delirios. El afectado se identifica con un personaje de la historia sagrada, del Antiguo o del Nuevo Testamento, y actúa como tal. Esto es cierto. Vale. Os leo. Muchos de los afectados, según leo, acostumbran a vestirse con túnicas o sábanas para ir a predicar públicamente. Hasta tal punto llega esta incorporación del otro ajeno. Nota. Meter en la maleta un quitón, un arco y una cierva y encomendarme luego al capricho divino, dionisíaco, a la demencia lúcida y al absorbente olvido de una misma. Bueno, pues si me tiene que dar algo, que me dé ese visto de Artemisa y me voy a cantar. Y luego predicas. Luego mi marido ya me irá a buscar con algún sanitario que me encierren ahí unos días. Sobre todo que no te dé el de Suiza, ¿no? Que al final es como un virus estomacal, una cosa así muy... Es que luego también está pues, la nostalgia, que nos parece que es algo pues tan, no sé, pues como de toda la vida, ¿no? Que es un sentimiento. Pero resulta que el término nostalgia es bastante moderno, es de el siglo XVIII, que lo acuñó un médico, y era para un trastorno psicológico, o sea, una enfermedad mental. Y yo es que me he puesto a investigar y entonces es que me pareció buenísimo porque sale a raíz de que había unos mercenarios, soldados suizos que se iban al extranjero a servir y entonces, claro, de repente se ponían malísimos, pero que, bueno, igual lo leo ya, total, es que ¿para qué escribo si lo puedo, no? Y es que ya... Nostalgia, y aquí pongo, podríamos llamarlo síndrome de Suiza. Síntomas, fiebre, pulso irregular, languidez y dolores de estómago. En algunos casos puede causar la muerte. En 1688, en el 17, el doctor Johannes Hofer acuñó este término para designar una enfermedad de origen psicológico que afectaba a los soldados y mercenarios suizos destinados en el extranjero. Que se ponían tan malos, sobre todo cuando ya oía una canción típica suiza, salían en desbandada. Ya no había quien los cogiese, o sea, desertaban, ¿no? Entonces aquí digo, siempre que voy de viaje y llega un punto, el tope suele estar en 8 días, en el que siento añoranza. Extraño mi casa, mis libros, mi sofá, el no tener que ir, ni ver, ni conocer. Pero el genuino dolor de la nostalgia solo ocurrió una vez, cuando me separaron de mi abuela, mis calles, mi rudo diorama veraniego. Enfermé. Mi cabeza y mis tripas rechazaban todo lo que venía de ese otro no lugar. Hostil porque no era, porque no había en él, porque no daba arraigo. William Falconer, en 1787, asoció la nostalgia con la calidad de un país. Para poder añorar la patria, hace falta que se den unas condiciones mínimas de buen gobierno en la nación de origen. Tal vez mi falta de talento para llegar a ser una viajera auténtica no se deba a que idealice el destino, sino a haber idealizado mi burbuja anodina, mi terruño de patio con vencejos.
Y bueno, hay algunos síndromes más, pero bueno, lo leéis vosotros. Sí, porque el objetivo es Que se compre el libro, libro, ¿no? Claro, claro. Pues si queréis, leo ya ¿No? Sí. el último, los dos últimos que van seguiditos. Y en este se abre con una cita que habla de otro término griego, que es la aistesis, que significa sensación, y dice: aistesis, experiencia sensorial del mundo natural. Puede corresponderse con la fuerza e inmediatez de la evidencia matemática, en tanto que he aquí, esto es. Y el poema se titula Posible alternativa, es el número 5. He aquí, esto es. La sensación irrumpe, atraviesa infalible. Somos medida de todo lo que hay. Nuestro cuerpo, el cuerpo envejeciendo, y aún más el corazón desenrollando, dictando ancho y altura, temperatura y tono a lo que nos rodea, a todo lo sensible que se cierne, concierne, para que lo digamos rebrotado en metáfora, antes de que aletee y se transforme en otra honda verdad parpadeante. De nuevo, a punto de... Y el siguiente sigue con el mismo término de estesis y dice: estesis como aprehensión directa que asume que la verdad es plural, múltiple, en perpetuo cambio, pero sin perder la fuerza de la evidencia. Estas características permiten que la finitud y lo frágil sean parte de la episteme y esta de la vida. El último es esto. Y por eso, quizás, nada como las ruinas, floreciendo, quebrándose, para sentir el roce, la caricia ligera de lo que fluye eterno. Pues ya está. Bueno, como has completado el círculo, ¿no? Otra vez a la ruina, yo creo que sería interesante abrir un turno de preguntas. Si no, yo te hago alguna más, pero... Sí, porque ya nos hemos avanzado mucho, Sí, ¿no? sí, sí, hemos estado mucho rato ya. Entonces, ¿qué os apetece preguntar, comentar? Entiendo que, bueno, el libro ha recibido viaje. Luego, cambió algo la vez que estaba allí, cambió algo el contenido del libro con la perspectiva de los temas que he escrito, o bueno. Pues es curioso porque este es yo creo que el primer libro que a mí de poesía que me pasa, que el único poema que hay que escribí cuando regresé del viaje es el último. Y es una especie de conclusión de si consigo o no consigo pues hacer toda esa purificación y de disfrutar realmente y plenamente de Creta. Y no sé si hacer spoiler, pero bueno, ahí se ve si lo consigo o no. Entonces, yo dejé todo lo que estaba escrito porque era como ese camino, por todos los caminos que había recorrido, que también está el camino del lenguaje, que ahí hablo un poco también de cómo el lenguaje nos puede condicionar, cómo ¿no? Porque también estaba pensando, pues cómo a veces estamos viendo las cosas y estamos formulando frases de qué bonito esto, qué bonito lo otro, y estamos interponiendo, estamos ya viendo las palabras en vez del paisaje, y como además si ya miramos que somos muy dados a las metáforas, todavía ponemos más distancia. Me pregunto si eso es posible, hacer desprenderse de eso, ¿no? Como decía en el poema. Y entonces, bueno, pues todo ese aprendizaje lo dejo tal cual, ¿no? Porque es, bueno, pues ese camino previo. Y como digo, lo que
lo que sí hay es, más que una revisión, es una conclusión que sí que me salió a escribir a la vuelta bueno, de cómo había sido ese viaje, no sé, un infierno. Me encerraron, me internaron como los japonesas. Pues ¿Te quedaste en la cueva? me quedé en la cueva ya y entonces, bueno, pues ahí se averigua. Ahí, sí. No, así solamente que, bueno, que felicidades por un libro que me parece que está muy bien escrito, que es claro, que tiene sentido del humor y que de repente es muy profundo, en cosas que todos son muy difíciles de conseguir, creo yo. Y tengo la curiosidad de saber por qué has elegido esta cosa. ¿La portada? Ahora no me Buah, parece la eligieron por mí. Pero es que fue muy, bueno, es que a ver, bueno, vais a pensar que estoy chalada, pero ya a estas alturas, ¿qué más da? Pues esto es otra cosa de esas grandes casualidades, porque cuando el editor me pregunta, ¿tienes alguna idea para la portada? Pues yo estaba pensando en las diosas estas de las serpientes, las famosas de Creta que yo tenía, y le dije, pues igual, por aquí, hacer algo. Y total, que le mando varias imágenes de esas diosas. Luego había unas diosas primitivas muy bonitas con cabeza de pájaro, como hablaba de las sirenas. Y me manda y me dice, he pensado en esta. Y yo, hala, tócate los pies, porque digo, no sé, o sea, no es que tiene. Pero es una cerámica también, pues esta cerámica que había con mucha temática marina, ¿no? Y digo, bueno, pues a mí los pulpos me encantan. Y encima, pues como es una cerámica minoica que me gusta muchísimo, pues adelante. Y luego me acordé de que tengo una foto del museo en Heracleón que le hice justamente, o sea, de las 350.000 vasijas que había allí, porque es que es una pasada lo que hay, ¿no? Y tengo la foto de la vasija esta del pulpo. Y me traje una caja con la imagen de este pulpo, me traje una cajita. Y entonces dije, pues esto es el destino. Este pulpo tenía que salir. Y bueno, pues luego me gustó, ¿no? Porque, todos esos brazos, y como yo toco tantos palos también, y así es muy, y tiene ese, bueno, los ojos que tienes que como platos. es la, digamos, el símbolo de la inteligencia, de la astucia, es un ser, es un animal muy inteligente. Sí, a mí me encanta, sí. Maravilla. Realmente lo han elegido con más. Sí, además es que el editor es profesor de griego. Y cuando yo le mandé el poemario, se lo mandé como amigo, no para que me lo publicase, porque este es un editor muy puñetero y ya le había mandado algún poemario y nunca me había querido publicar. Entonces, pues digo, bueno, esto te lo mando porque sé que eres un enamorado de Grecia y para que te lo leas. Y me dice, pues este sí que te lo voy a publicar. Y yo, mira, pues ahora yo no quiero. Y entonces, bueno, pues él que como también es, bueno, pues un amante de toda esta cultura, pues dije, en fin, lo voy a dejar también un poco en sus manos. Y me corrigió incluso alguna cosilla, algún término. Así que muy bien, vamos, creo que no podía haber caído en mejor lugar. Tú querías preguntar, ¿verdad? Sí. Bueno, darle la enhorabuena a Cristina por el libro y a las dos por el diálogo también, genial. Y ha salido, yo creo que en muchas ocasiones el cuerpo, ¿no? El cuerpo, vuestras hermanas en el barco, el separarse de la abuela, ¿no? Está muy presente en un libro que yo al pensarlo, al principio, al aparecer Viaje a Creta, sitúas más como el territorio, ¿no? Y me gusta cómo tú no vas sin el cuerpo a ningún lado, ¿no? Como siempre, incluso en este punto de partida de este libro, es de todavía el cuerpo no se ha movido, ¿no? Está aquí, aquello está allá, pero el cuerpo siempre está actuando. Entonces, bueno, me gustaría que nos contases algo, ¿no? De cómo el cuerpo siempre aparece en tus obras. En La mujer varada, en general, ¿no? Pero bueno, en general me encanta.
Pues es que para mí era muy importante el tener el cuerpo presente porque a veces yo tiendo a ser también muy mental y es lo que comentaba, ¿no? De ir y solamente atender datos, información, pues, y entonces como desconectarte un poco de todo lo que es la sensación, los sentidos, el oír, el oler, ¿no? Hay un poema en el que digo que tengo miedo de no de estar allí, no oler el tomillo, no ver las nubes, no ver los colores. Entonces, claro, para mí eso es lo que dice, ¿no? De la estesis, de la, de la, primero, lo que primero nos llega es la percepción por los sentidos, es el cuerpo, ¿no? Y luego ya empezamos a poner el filtro mental y yo no quería perderme eso porque yo soy mucho de, pues que me gusta, ¿no? El sentir y lo bien que se come allí también. También es el gusto, por supuesto. Y entonces sí, yo me parecía que una manera de estar en tierra y de no perderme nada, estar muy atenta también a lo corporal, ¿no? A no solamente estar pensando y apuntando y tal, sino el percibir y eso, bueno, pues no sé, pues me da por ahí. Y nada, pues si no tenéis ninguna pregunta. Y luego hay una cosa, ya para terminar, que se me había olvidado, que me pareció precioso. En los vídeos, bueno, el libro va acompañado de códigos QR, que están estos vídeos en los que yo leo. Y los puse los subtítulos en griego. Y me ayudó una chica, que no sé si ha venido, Cristina, que es griega, y me puso en contacto con ella mi hermana, y ella tuvo la amabilidad de corregir los subtítulos de los vídeos, ¿no? Me hacía ilusión poner los subtítulos en griego, no sé por qué, pero bueno, pues me dio por ahí. Y entonces cuando estaba hablando yo con esta chica, me dice, tú ya sabes que cuando lo que se dice en Grecia cuando sale un libro, y digo, pues no, ni idea. Me dice, pues aquí cuando sale un libro se le dedica, se dice buen viaje. Así que dije, pues eso. Pues ya está.